A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Un niño francés, al nacer, fue bautizado como Alejandro Leopoldo César, aunque más tarde lo registraron como Georges, y así lo conoció el mundo. Georges Bizet. Bizet nació en una familia de músicos y arrastró con él todo el talento que se hubiera deseado. Músico precoz, a los 4 años ya interpretaba el pentagrama y antes de cumplir los 10 años fue aceptado por el Conservatorio de París, en el que nunca había estudiado alguien tan joven. Salvo algunos momentos como militar, dado que se alistó en el ejército cuando su patria se vio envuelta en la guerra contra Prusia, la vida de Berilos fue de una absoluta dedicación a la música. Pero el éxito profesional no le sonrió, porque en más de una ocasión su música no fue bien recibida. Y en materia económica, la vida de Bizet no fue tampoco un lecho de rosas. No obstante, la ópera más reconocida en el mundo es justamente Carmen, una obra de intensas pasiones que se estrenó un día como hoy, 3 de marzo de 1875. Y nos dejó para siempre su música, que se seguirá escuchando con el alma al borde del abismo. Las principales noticias del día. Titulares. La armonía entre las organizaciones sociales y la CONAIE se resquebraja. La Fiscalía pide el arresto domiciliario de 14 de los 37 procesados del caso Sinohidro. En el segmento de opinión, fraude electoral. En política internacional, corrupción. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Coca Codo Sinclair, Mauricio Gándara, bala de cañón en el tobillo. Noticias del día. La armonía entre las organizaciones sociales y la CONAIE se resquebraja. La unidad entre las organizaciones sociales que sostuvieron el último paro nacional
se debilita. La única coincidencia que tienen ahora es la oposición al presidente Guillermo Lasso y sus anhelos de que deje el cargo. Pero la relación entre la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE está cada vez más debilitada. Las dos primeras rompieron el diálogo con el gobierno y dijeron que no volverán a las mesas temáticas. La última cree que esa no es la salida. Esta división puede darle un respiro al Ejecutivo. Mientras tanto, el ministro de Gobierno Henry Cucalón insiste en que las puertas se mantendrán abiertas para dialogar con todas las organizaciones y ha tenido acercamientos con algunas organizaciones locales. La FENOCIN acusa a la CONAIE de dividir a sus bases e intentar someter a la organización, mientras la FEINE guarda silencio. En los márgenes están las centrales sindicales que forman parte del Frente Unitario de Trabajadores FUD, que siempre han plegado a las manifestaciones convocadas por el movimiento indígena. Por ahora el FUD, la CONAIE y la FENOCIN coincidirán en la marcha por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Las tres organizaciones dicen que se unirán a la convocatoria del movimiento de mujeres. La Fiscalía pide el arresto domiciliario de 14 de los 37 procesados del caso Sinohidro. La fiscal Diana Salazar presentó la formulación de cargos para 37 sospechosos del presunto delito de cohecho en el caso Sinohidro, en el que están procesados el ex vicepresidente Lenín Moreno y sus familiares cercanos, entre otros. Con 225 elementos de convicción evidenció el cometimiento del presunto delito. Para ella, esas evidencias dan cuenta de la recepción de sobornos de la contratista Coca-Codo y el reparto a todos los procesados. Por eso, inicialmente pidió la prisión preventiva para todos los procesados en el caso Sinohidro. La finalidad es asegurar la comparecencia en el proceso. Adjuntó los movimientos migratorios que evidenciarían la potencial intención de evadir la justicia. Dijo que el peligro de fuga se cristaliza y la prisión es necesaria. Dijo además que al menos 10 ya no viven en el país, entre ellos el ex presidente Lenín Moreno, su esposa e hijas. Sin embargo, luego de ese pedido y de las explicaciones, la funcionaria solicitó que para 14 de ellos, personas que tienen más de 65 años, se les dicte arresto domiciliario, pero que lo cumplan en el país. Pidió la retención de las cuentas en el país y en el exterior, y durante casi 3 horas reveló las cantidades que habrían recibido los sospechosos, entre ellos Moreno y su entorno familiar. Según ella, al menos $220,000 habrían recibido Lenín Moreno y su esposa Rocío González. Atribuyó $350,000 a Edwin Moreno, $50,000 a una de sus hijas, $10,000 le adjudicó a Guillermo Moreno y $25,000 habrían recibido las cuñadas del mandatario. A Canto Patiño lo señaló por la recepción de alrededor de $44 millones de los 76 que dice que se entregaron en este caso como sobornos. Entrevista del día. La mañana de este viernes en Radio Sucesos estuvo presente Vicente Albornoz. Él es decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA y habló sobre el tercer superávit comercial más alto de la historia. Escuchemos lo que dijo. 1.859 puntos pico de riesgo país en los últimos días. La pregunta es, ¿y esto qué quiere decir? Buen día. Esto quiere decir que los mercados financieros desconfían del próximo gobierno. En serio, es bien interesante eso. A ver, el riesgo país es una manera de medir la probabilidad que ven los mercados financieros de que el Ecuador deje de pagar su deuda externa algún momento en el futuro. ¿Por qué digo yo que esto es para el próximo gobierno? Muy sencillo, porque este gobierno tiene pagos de bonos sumamente pequeños, porque cuando se renegoció la deuda en el año 2020, se puso casi nada de pago de intereses en el 2021, un pago muy pequeño de intereses en el 2022 y así pagos relativamente pequeños hasta el 2025. Del 2026 en adelante es que empiezan los pagos en serio. Porque, por ejemplo, la tasa de interés va subiendo y hasta el 2025 no pagamos un centavo de capital de la deuda. Del 2026 en adelante pagamos capital e intereses e intereses a tasas cada vez más altas. Así está como se negoció en el año 2020 la deuda en bonos. Entonces, el riesgo país, como decía,
mide la probabilidad de que dejemos de pagar nuestra deuda algún momento en el futuro. Pero la probabilidad de que el gobierno actual entre en moratoria, solo viendo los montos a pagarse, es muy pequeña. En el fondo, el alto riesgo país es porque los inversionistas tienen desconfianza de los próximos gobiernos, que tienen que aguantar un pago fuerte de deuda, que es el resultado de la deuda que se renegoció en el 2020, de la inmensa deuda que nos había dejado el gobierno de Correa. Vicente, ahora, que suba o baje el riesgo país depende solo de situaciones económicas o solo de situaciones políticas. A ver, depende básicamente de una mezcla de lo político, lo económico, lo interno y lo externo. Cuando el precio del petróleo sube, el Ecuador tiene más dólares, entonces el riesgo país baja. Cuando el precio del petróleo cae, el Ecuador tiene menos dólares, el gobierno ecuatoriano menos capacidad de pagar deudas, el riesgo país sube. Y cuando hay huelgas, protestas, etcétera, el riesgo país obviamente sube. Y cuando un gobierno que trata de mejorar las finanzas públicas, trata de mejorar y equilibrar las cuentas del gobierno, cuando un gobierno como ese tiene malos resultados políticos, tiene una baja popularidad, el mercado reacciona con miedo, con susto, y bueno, básicamente lo que están pensando ahorita los inversionistas extranjeros es quién va a ser el próximo presidente del Ecuador, quién va a ser el próximo ministro de Finanzas, y esa persona va a manejar bien la economía, por un lado, y por otro lado, va a ser capaz de tener recursos para pagar la deuda que tiene conmigo. Esa es la pregunta que se hacen los inversionistas de este rato. Nadie afuera creo que se pone a pensar mucho sobre el gobierno actual. Porque el gobierno actual no tiene mucho pago que hacer y tiene una intención de hacer esos pagos. El miedo es quién será el próximo gobierno. Y hay una cosa interesante. Si uno ve el riesgo país de Ecuador y el riesgo país de Perú, Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, Panamá, Guatemala, son muchísimo más bajos que el nuestro. En el Perú, el presidente del Perú se declaró dictador. Lo destituyeron 2 horas más tarde y el riesgo país cayó. A ver, el riesgo país del Perú estaba en 200 puntos. El ecuatoriano está en 1800. El riesgo país en el Perú estaba en 200 puntos. ¿Perdón? ¿Por qué si tenemos una crisis, y es un buen ejemplo, Vicente, lo del Perú, tenemos una crisis ya de 2 meses, el expresidente preso, no solamente que se declaró dictador, que cayó, lo toman preso, viene una nueva presidenta a la que no le quiere nadie, a la que siguen presionando para que salga, y el riesgo país del Perú tiene 200 puntos. No, es menos todavía. A ver, el riesgo país estaba en 200 puntos. Lo votan ¿cómo se llama? Castillo se declara dictador. Lo destituyen al dictador Castillo y el riesgo país cae a 190 puntos. Y ahí se queda en 190, la 10ª parte que el Ecuador. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el Perú tenga un gobierno que se sobreendeude, que gaste en exceso, que destruya la economía por un mal manejo fiscal, la probabilidad de que los peruanos elijan tan mal es pequeñísima. La probabilidad de que los brasileños elijan tan mal es pequeñísima. Eligen a Lula y Lula respeta el equilibrio fiscal. Lula paga hasta el último centavo de sus deudas. Ya no hay riesgo, país en el Brasil, porque el Brasil sí maneja sus ingresos y gastos. Los ingresos y gastos del gobierno del Brasil están bien manejados. No hay ningún misterio en eso. ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo gobierno del Brasil sea más extremista que Lula y entonces no pague la deuda? Ninguna, pues no va a pasar eso. En el programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación estuvo presente Franklin Soria, experto en temas mineras y director de la agencia de prensa minera. El tema del que habló, la minería ilegal y sus aliados legales. Entonces la pregunta es ¿por qué no se hace nada al respecto? ¿O qué es lo que impide que las cosas paren hasta ahí? Qué pregunta tan puntual y fuerte, ¿no? ¿Por qué hay
una estructura mafiosa, delincuencial, corrupta y corruptora presente en la Agencia de Regulación de Control Minero, como se la llame, en ENAMI, en las coordinaciones zonales, que hacen imposible la voluntad política acertada en este caso, expresada por un presidente, por el consejo, por el ministro, y que se va diluyendo esa voluntad al punto que los técnicos de Arsén soplan a los mineros ilegales y ya viene el operativo, se hace el operativo, caen las máquinas, caen unos 2 o 3 peones, el guardia, la señora que no pudo salir corriendo, y ellos están impecables. La causa, la raíz de la minería ilegal es la corrupción de burócratas enquistados en las entidades de control minero del Estado. Luis Córdoba Alarcón, un doctor en Derecho e investigador sobre temas de seguridad, mencionaba el término la gobernanza criminal, es decir, que esta convivencia entre agentes del Estado y los del crimen organizado, es decir, el crimen organizado no puede desarrollarse sin el apoyo de agentes estatales. Por supuesto, el caso de la minería es exactamente igual. Por ejemplo, se ha llegado a fabular, a querer romantizar la minería ilegal, afirmando que, bueno, tú con hambre, sin empleo, con suerte encuentras una vetilla y cavas, y qué culpa tienes tú de que esto te haya tocado a ti, por lo tanto haré minería ilegal. Falso. La información geológica se filtra, se financia la actividad de la minería ilegal, o aquellas chanchas que se han desmantelado en Buenos Aires, podía ponerle un campesino o un trabajador o un migrante. Las chanchas son estas plantas donde mueles de manera rústica la roca para extraer y luego utilizas mercurio. ¿Cómo entra el mercurio al Ecuador? ¿Qué pasa con la presencia? No ha de entrar poco, ¿no? No ha de entrar poco, recordando además que por ahí ya podríamos ganarnos otra demanda, porque el Estatuto de Minamata prohíbe que un Estado use mercurio. Pero ya hubo problemas con algunos ríos que salían del Ecuador y terminaban en el Perú. Por supuesto, la demanda del Perú sobre el río Puyango-Tumbes. Entonces, prensa minera, esa vez 2 personas, filmamos a las 11 de la mañana, en 15 minutos, con un modesto dron, como una planta de la familia de una alcaldesa de la zona contaminaba a plena luz del día, enviando una pasta rugosa, espesa, ploma al río Puyango-Tumbes. Nosotros 2, los técnicos de Arsén, nunca lo han visto. No lo ven, no lo verán, porque lo que ven es la coima y es hora de decirlo. Se ha hablado últimamente del catastro minero de una manera ligera. Pretenderla abrir, eso es un desacierto. ¿Por qué? Es calentar el escenario político. Nosotros, como investigadores del catastro, de la minería, sugerimos que el catastro minero anterior debe ser auditado. Reabrir el catastro implicaría validar un catastro defectuoso. Nosotros hemos conocido casos de familiares de gente vinculada a la coordinación minera, de coordinación de minas en Zamora, de un señor. 50 familiares tienen concesiones de pequeña minería. ¿Es eso posible? ¿Es eso dable? ¿Es eso saludable? Entonces eso construye y alimenta el conflicto que vive la antiminería y la prominería, que se han dado, por decirlo como el pueblo, en Gualel, porque precisamente acontece que hay unas concesiones que deben ser revisadas. ¿Qué pasó en Gualel? En Gualel pasó lo que tenía que pasar, como habla el pueblo. Ya. Una empresa de la cual ni los medios de comunicación especializados en minería nunca tuvimos un boletín de prensa diciendo somos, esto hacemos, esto es nuestro relacionamiento con la sociedad, con la comunidad. Resulta que va un piquete de policías, de militares, a defender el derecho minero de la empresa. La comunidad se rebela, se resiste, se confronta. Pero ¿quién ha fallado ahí? ¿Ha fallado el Estado o ha fallado la empresa? ¿O las fallas son compartidas? Si las fallas son compartidas, nosotros anunciamos que a pesar de la voluntad del gobierno de garantizar la inversión privada a través de la militarización de los espacios mineros, va a caer en el trasto del conflicto. ¿Por qué? Porque tanto gobierno, empresas y comunidades están haciendo exactamente lo mismo.
¿Qué proponemos nosotros? Demandamos a los sectores promineros, antimineros. Yo he debatido con el señor Corral, uno de los más radicales y fervientes antimineros, y hemos podido debatir. El Ecuador tiene que debatir el tema minero. Lo que está pasando es que se está politizando el tema minero. Y polarizando, creo yo. Y polarizando de una manera que no corresponde a la realidad, ni siquiera de la historia de la humanidad, de la historia de este país, porque este país ha estado atravesado por la actividad minera. Tanto es así que en la época de la independencia, Bolívar promueve la minería para poder pagar la deuda de la independencia. Claro. Alfaro empeña las minas de Zaruma para tener el capital inicial de Estados Unidos para arrancar su tren. Entonces estamos viendo que no se puede separar de manera radical las actividades que pertenecen ya a la experiencia humana sobre la Tierra. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. El fraude electoral no ha sido descartado. La Contraloría General del Estado dispuso un examen especial a los procesos y sistemas informáticos aplicados para la conformación del registro electoral y su depuración, conteo de votos y resultados y validación de firmas, para la inscripción, registro y legalización de partidos y movimientos políticos en el Consejo Nacional Electoral y entidades relacionadas por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre del 2018 y el 28 de febrero del 2020. El seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Contraloría en el informe de auditoría DNA 1-53-20019, aprobado el 1 de agosto del 2019, relacionado al alcance del examen especial, arrojó un largo listado de falencias e irregularidades graves, evidenciándose la inexistencia de procedimientos para la detección de errores y correcciones de los datos registrales, civiles, identificación y cedulación que no permitieron mantener la información de las bases de datos depurada. Conforme lo señala un análisis investigativo efectuado por la periodista Janet Inostroza, entre múltiples irregularidades, Contraloría detectó la inclusión en el registro electoral para las elecciones seccionales y de miembros del Consejo de Participación Ciudadana del año 2019 de 1.699 personas fallecidas. A más de este tipo de graves incorrecciones, Contraloría detectó la falta de mecanismos confiables para el control del proceso de conteo de votos y emisión de actas de escrutinio y supervisión del protocolo de sellado del sistema STPR y puesta a cero de la base de datos del sistema de transmisión y publicación de resultados STPR. El organismo de control establece en sus conclusiones que la falta de cumplimiento de las observaciones efectuadas a la presidenta del CNE, Diana Tamaín, ocasionó que no se asegure la integridad de la base de datos, repositorios de imágenes y librerías de este sistema y no se garanticen los principios de transparencia y seguridad del proceso electoral del año 2019. Del sistema de transmisión y publicación de resultados STPR y de los informes técnicos presentados por la Comisión Técnica se establece que la página web del CNE el 24 de marzo de 2019, día del proceso electoral, no estuvo disponible entre las 18 horas y las 13:18 del 25 de marzo, lo que se conoció como el apagón electoral. A más de lo cual, se detectaron interrupciones, lentitud y cambios de información sobre la cantidad de actas válidas. De la documentación encontrada por Contraloría se define además
que el centro de datos alterno contratado por el CNE en la ciudad de Guayaquil alojó al servidor web para la publicación de resultados con una base de datos alimentada por réplicas de la base principal del centro de datos de la ciudad de Quito, de propiedad del CNE. Dicha infraestructura presentó fallas en la capacidad de procesamiento. Lo más grave tiene que ver con el hecho cierto de que el protocolo de sellado y sistema STPR y puesta a cero de la base de datos del sistema de transmisión y publicación de resultados no cumplió con los procedimientos establecidos. Las observaciones y recomendaciones de Contraloría General del Estado son vinculantes, esto es, de carácter obligatorio en cuanto a su cumplimiento inmediato, mas tengo la certeza de que la señora Tamaín y los vocales del CNE no las han implementado, por lo que el proceso electoral del 5 de febrero del 2023 estaría inmerso dentro de todo un sistema que no presta las necesarias garantías para la seguridad electoral. A las observaciones de la consejera electoral Elena Nájera se sumó la gravísima denuncia presentada por el vicepresidente del CNE, ingeniero Enrique Pita, quien le dijo al país que había encontrado en la ciudad de Guayaquil un centro de datos paralelo donde se estaban manejando actas de la consulta popular con un fin premeditado, lo que determinó la presentación de denuncias en la Fiscalía del Estado. Tras el reconteo en la provincia del Guayas se determinó con claridad que el sí ganó en 4 preguntas de la consulta popular correspondientes a las numeradas 1, 3, 4 y 7. Esta gravísima inconsistencia debería llevar a las organizaciones políticas y al propio gobierno, así como a las autoridades de control del país, a exigir la apertura de las urnas a nivel nacional para un reconteo voto a voto. Entendemos que quienes sostienen haber ganado las elecciones se opondrán, manifestando que no hay base legal para el referido reconteo general. ¿Qué es lo que quedaría entonces? Considero que las organizaciones políticas podrían impugnar los resultados electorales en todo el país ante el Tribunal Contencioso Electoral, impugnación que debería contener en los antecedentes los resultados de las 3 auditorías de gestión efectuadas por Contraloría del Estado, cuyas observaciones y recomendaciones fueron ilegalmente desatendidas por la presidenta y más integrantes del Consejo Nacional Electoral. Desde la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, inició un proceso de fiscalización de la plataforma nube Azure, perteneciente a la compañía Microsoft, encargada de almacenar, compilar, implementar, alojar y administrar los datos y resultados de las elecciones seccionales y de la consulta popular del pasado 5 de febrero del 2023. El legislador remitió a Diana Tamaín un pliego de 10 preguntas, esperando analizar las respuestas a fin de verificar si amerita un juicio político en su contra. Si al menos un 30% de las actas a nivel nacional presentan inconsistencias y nulidades, el proceso electoral puede repetirse, mas ahora insisto en la necesidad de que las agrupaciones políticas presenten sus reclamos y denuncias en las audiencias provinciales de escrutinios para luego hacerlo en el propio CNE y luego en el Tribunal Contencioso Electoral. La democracia ecuatoriana exige una administración seria, responsable, transparente y honesta del sistema electoral para salir de todo tipo de dudas en relación a la perpetuación de inescrupulosos fraudes electorales. Se deberá ejecutar con la urgencia que el caso amerita una auditoría integral del proceso informático y operativo con apoyo de organismos y empresas internacionales, abriendo de esta manera espacios confiables para que desaparezca cualquier indicio
o resquicio de fraude electoral. Global Hoy con Alan Carney. Corrupción. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el mayor riesgo sistémico para nuestras renqueantes democracias latinoamericanas radica en la extendida y endémica corrupción institucional y privada que se constituye en factor central en el mantenimiento y hasta la profundización de la desigualdad. Cuando se vuelve común ver salir de pobres a unos personajes que han resuelto saltarse las más elementales reglas establecidas en la ley o en la ética para beneficiarse de alguna condición temporal que les da la posibilidad de ponerse en venta o alquiler de poder político, económico o de otra naturaleza, que eventualmente requieran de sus capacidades a la hora de votar según las instrucciones, desde un parlamento hasta un consejo parroquial, la sociedad entera que toma debida nota de cada chanchullo, de cada escándalo que aflora, pierde un poquito más de confianza en un sistema que por razones ajenas a su naturaleza se devalúa a los ojos de las comunidades. Ante la múltiple ola de corrupción, desde lo más grande a lo pequeño, asistimos a macro devaluaciones de la democracia regional todos los días. El recién reelecto presidente brasileño, Lula da Silva, que fuera enjuiciado y condenado por la justicia por corrupción, para terminar excarcelado por una decisión del Tribunal Supremo que halló fallos en el debido proceso, enfrenta ya sus primeros casos de corrupción por conflictos de intereses en los nombramientos de las parejas de varios de sus correligionarios para cargos en organismos de control que estarán a cargo de evaluar eventualmente a esas parejas con jugosos salarios además. El recién electo presidente Petro acaba de pedir a la Fiscalía que abra una investigación para esclarecer un escándalo en torno a unas cuestionadas gestiones de su propio hijo, a más de las acusaciones de la ex esposa de este acerca de trapacerías con dineros que se le habían entregado para la campaña de su papá, que nunca llegaron a esto. Como el hábil político que es, Petro no ha intentado barrer bajo la alfombra las denuncias, sino trasladarlas a una instancia que sí puede hacerlo. Enterrarla bajo montañas de papeles para demorar el proceso indefinidamente, otro de los favorecidos mecanismos para garantizar la impunidad, pues qué gracia tiene hacer una fortuna en los chanchullos si no se la va a poder disfrutar desde la cárcel. Así, la red de corrupción se extiende al Poder Judicial y a sus instancias, así como a los organismos de control, convertidos en primeros diques y filtros para bloquear o eliminar denuncias y evidencias. Cuando mismo ya no es posible, siempre queda el recurso de la azonada para la destrucción física de procesos y evidencias comprometedoras, como seguro recuerda el presidente Petro cuando el sangriento asalto al Palacio de Justicia en Bogotá en 1985 por el M-19. Perú ha sufrido también el embate corruptor que ha conducido a una inédita situación al tener o haber tenido presos o encausados a varios presidentes de la República, incluido el último, Pedro Castillo. El nivel de aceptación de los congresos es ínfimo. Perú y Ecuador exhiben cifras inferiores al 10% y la situación no es mucho mejor en otros países. Junto al desprestigio de parlamentarios y políticos, la crisis democrática se ahonda al generarse un rechazo al modelo político democrático, no solo como incapaz para autodepurarse de los malos elementos,
sino como su causa, por la maraña legal construida que a ojos de la ciudadanía sirve principalmente para que los reos de alto perfil puedan, a través de sus costosos y marrulleros abogados, escapar a la acción de la justicia, que esto sí, se ensaña con quienes carecen de tales recursos. Ante esta situación, resulta hasta natural que la ciudadanía, en un acuerdo tácito y no escrito, adopte también mecanismos para su defensa, tanto de un Estado y unos funcionarios rapaces y prepotentes, como de los grupos criminales, que prevalidos de sus capacidades corruptoras o intimidatorias, se saben impunes, en capacidad de imponer su ley a una sociedad indefensa. La informalidad es la respuesta inmediata que al degradarse la institucionalidad adopta la sociedad para evitarse unos controles que frecuentemente se han vuelto extorsivos. Esta regresión de la sociedad contribuye al incremento de la pobreza y de la inequidad que a su vez retroalimentan la informalidad. En Perú, en 2022, la economía informal representa el 74%. En Ecuador y Colombia, el 50%. En Argentina, entre empleo oculto y autónomos, el 60%. Como es obvio, la informalidad es el paraíso para el crimen organizado, para el que, en esa enorme economía subterránea, resulta bastante fácil subsumir la suya. Se estima que a nivel mundial, el volumen de economía informal vinculada al delito alcanza al 20% de la economía global y está en ascenso. Conforme la sociedad se desintegra, resulta ilusorio pensar en un proyecto nacional con un horizonte y unos objetivos creíbles. Lo que se da es una sociedad cada vez más estrecha y fragmentada, preocupada a lo sumo de su metro cuadrado y de su supervivencia. El ver las noticias del último saqueo al erario público, del nuevo negociado hospitalario, del dispendio en elefantes blancos, ciertamente despierta muy poco entusiasmo a la hora de pagar unos impuestos que en buena medida irán a parar en los bolsillos de avivatos enchufados a la poderosa estructura de corrupción en que ha sido transformada la institucionalidad pública. El campo queda así abonado para la aparición del Mesías, del mago encantador de serpientes, que a nombre del pueblo lo resolverá todo con su varita mágica, con la que sacará de sus refugios a los malvados explotadores y hambreadores. Este libreto se ha repetido una y otra vez en la región por al menos un siglo, con las ofertas absurdas de soluciones providenciales adoptadas una y otra vez por una acomodaticia sociedad que ve el esfuerzo individual como cosa de giles y al trabajo como una maldición bíblica. El abismo que se ha abierto en los últimos 70 años entre América Latina y una serie de esforzadas sociedades orientales revela sin piedad la desidia y la pereza que han logrado mantener al continente marchando en su propio terreno mientras el mundo ha seguido avanzando y progresando. Para consolarnos, elaboramos alambicadas teorías sobre la dominación y la dependencia, mientras al otro lado del mundo, chinos, japoneses, coreanos o vietnamitas trabajan de sol a sol para superarse sin lamentaciones. Hace 70 años, arrasados por la guerra, la ocupación y las carencias, para estar peleando hoy por la primera posición como potencia económica mundial como China, ser la tercera como el Japón o la 10ª como Corea del Sur. El camino del progreso no pasa por los regalos y la comodidad, pasa por el esfuerzo sostenido de muchas generaciones. Cuando eso se entienda, ojalá no sea muy tarde para incorporarnos a un mundo
para el que nos hemos vuelto intrascendentes más allá de unas materias primas que ellos precisan. Muchas gracias. Editorial. Coca-Codo Sinclair, artículo de Ramiro Ruiz. Coca-Codo, el dique de la indolencia y la corrupción. Las autoridades entregaron esta obra gigantesca a los chinos. Una oportunidad única de endeudamiento. Ahí estaba esperando el dinero chino. Nos hicieron los chinos y el gobierno jugó muy bien. Una historia de horror y de diques que se desbordan destruyendo carreteras, la moral, la honorabilidad de los ecuatorianos. Los otros, la gente de malos recuerdos, perdió la honradez y alcanzó la felicidad. La represa Coca-Codo Sinclair construyó la empresa china Sinohydro, una de las últimas y más ambiciosas construcciones promovidas por el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. La Contraloría del Ecuador señala que las fisuras en los distribuidores de la central hidroeléctrica ocasionó un perjuicio de $10.088.551 por las 8 unidades y $83.789.614 por su instalación, si se consideran los costos de la construcción. Un eventual colapso de la sala de máquinas podría significar pérdidas superiores a los $1.000 millones, según el documento. De acuerdo con la información oficial, el proyecto energético costó 2.245 millones y la mayor parte del financiamiento se obtuvo a través de un crédito concedido por China. Esta obra será el motor de las nuevas empresas, de los emprendimientos, de la investigación, de la industrialización del Ecuador del futuro. De aquí saldrá la energía para dar el salto al desarrollo, afirmó en el 2016 el entonces vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Hermosas palabras pronunciadas por uno de los miembros de la banda de cleptómanos. El gobierno ecuatoriano determinó acudir a la consultora TÜV-SÜD de Alemania para que haga un diagnóstico y diseñe una estrategia para solucionar los problemas de Coca-Codo Sinclair. La inspección costó $1 millón aproximadamente, monto que sería cubierto por Sinohydro. Rafael Correa dijo: las fisuras existentes en la hidroeléctrica son comunes en cualquier obra de esa magnitud. Lo que no dijo es que el país heredó una vida económica agrietada. El daño de millones de dólares no se compara con la parálisis del desarrollo, un atraso de decenas de años. El gobierno de aquel tiempo eligió a Sinohydro de manera directa y sin ninguna licitación internacional. Los chinos están de compras en el mundo desde hace años y Ecuador es uno de los países que está en la mira. Empresas israelíes, iraníes, brasileñas fueron algunas de las que pujaron por el megaproyecto. Ganó Sinohydro, amparada por un préstamo de $1.700 millones del Banco de Importación Exim de China. La mayoría de los préstamos venía con ciertas condiciones. En este caso, incluían la contratación de una empresa china para ejecutar el proyecto. China entró por la puerta ancha a la economía ecuatoriana como prestamista, inversionista y constructor de obras públicas. El presidente Correa les abrió las puertas cada vez más porque tenía necesidad de recursos personales que les repartió en migajas a su horda de seguidores. Hasta este día, Coca-Codo nunca ha generado su capacidad total de energía instalada. La central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair finalmente costó más de $3.200 millones, lo que la convierte en el proyecto de infraestructura más caro de la historia de Ecuador. La izquierda política, los movimientos ecologistas, el socialismo activista fueron apasionados seguidores del correísmo. Siguen apoyando la ruina de la institucionalidad. Ellos dieron a luz la Constitución de Montecristi. Lenín Moreno era vicepresidente. Moreno, después de la consulta popular del 2018, se viró contra el correísmo. Le respaldaron los bloques políticos tradicionales y grupos económicos significativos. La tardanza de Fiscalía protegió la denuncia de contratación irregular. La historia de denuncias aceleró el escándalo de la red de corrupción de empresas públicas que fue forjada con el correísmo morenista. Sin duda, una bomba de tiempo que le explotó a Guillermo Lasso. Lenín Moreno está en la mira de la justicia y de la opinión pública nacional y extranjera. Si la Fiscalía verifica que se ha cargado millones,
no le hará falta mostrarse en la televisión como hombre intachable. Desde la vicepresidencia, manchó la honorabilidad del país con la ayuda de su familia. Esperamos justicia y el retorno de los dólares que pertenecen a cada ecuatoriano. Artículo de Ramiro Ruiz. Bala de cañón en el tobillo. Mauricio Gándara, El Universo. En algún relato histórico he leído de la imposibilidad de defenderse de muchos enemigos en derredor si no se tiene libertad de movimiento, porque se tiene una bala de cañón atada al tobillo. Esto es lo que le ocurre al presidente Guillermo Lasso, quien, aunque ha prescindido de los colaboradores que trajo de su banco, con lo cual recuperó algo de aliento, no ha cortado por lo sano su relación familiar, que es la bala de cañón que atada a su tobillo le impide defenderse. No se trata de asuntos sentimentales, sino de Estado, de país, de democracia. Y la mejor manera con la que el presidente puede demostrar su respeto a la administración de justicia es respetando la independencia de la Fiscalía, no retirando a los actuales policías de investigación y no interfiriendo en la reapertura del proceso investigativo en Manta, que ya ha sido solicitado por la Fiscalía y que puede tener un grave efecto político. Hemos visto que en el acto público en Guayaquil intervino el nuevo ministro de Gobierno y no lo hizo el presidente, lo que es saludable porque evita la confrontación directa del presidente. Si se llegara a plantear el juicio político, dependerá su calificación, admisibilidad de la Corte Constitucional, que tendrá que resolver si la Constitución permite a la Asamblea Nacional enjuiciar más de una vez al presidente. Recuérdense que la Constitución no le autoriza al presidente a disolver la Asamblea más de una vez. De esta interpretación depende la estabilidad de la República. Dentro de la misma trama legal, aunque desde el punto de vista del derecho privado, puede tener graves repercusiones políticas la anunciada demanda penal del cuñado del presidente al periodista Anderson Boscan por injurias calumniosas graves. Si el periodista es absuelto, como muy probablemente lo sería, la derrota implicaría que sus acusaciones fueron fundadas y el Tribunal de la Opinión Pública considerará que el presidente ha sufrido una derrota moral. Así le ocurrió a María Antonieta en el episodio del collar de la reina, en el que ella exigió que sea condenado el cardenal de Rohan. El Parlamento declaró inocente al cardenal y la reina fue moralmente considerada culpable, aunque nunca fue parte del juicio. En el drama político que se vive permanece el problema de Leonidas Issa y de los movimientos indígenas. Han denunciado los acuerdos con el gobierno y a este lo acusan irresponsablemente del asesinato del dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Eduardo Mendúa. Oswald Spengler dice que el Estado es como una nave que debe ser conducida por un capitán, un marino, que conduzca felizmente a puerto su preciosa carga, la economía, no al revés, que es lo que me parece han tratado de hacer con desmedro de la atención a las apremiantes necesidades populares. Se diría que la interpretación bancaria de la política nos ha conducido a la situación actual en la que una acusación periodística ha producido tantas bajas en el equipo de gobierno y ha desatado una de las más graves crisis políticas de nuestro tiempo. Hace falta un cambio de rumbo en la conducción económica y política. Queda poco tiempo. Mauricio Gándara, El Universo. Noticias internacionales. La justicia bielorrusa condena al premio Nobel Ales Bialinsky a 10 años de prisión. Bielorrusia condena a 10 años de cárcel a Ales Bialiatsky, Premio Nobel de la Paz de 2022. El tribunal de Minsk, que lo juzgó junto a otros 3 activistas de derechos humanos, lo declaró culpable de contrabando de grupo organizado y de financiar acciones colectivas que atentan gravemente contra el orden público. Los otros 3 acusados han sido condenados a penas de entre 7 y 10 años de prisión. Antes del Nobel, Bialiatsky recibió varios premios internacionales por su lucha en favor de los derechos humanos. La principal líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya, calificó la sentencia de vergonzosa injusticia. La reunión de ministros exteriores del G20 llega a su fin sin un consenso sobre la guerra. La reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Nueva Delhi ha llegado a su fin y no se ha podido alcanzar una declaración conjunta debido a las divisiones sobre la guerra en Ucrania.
Los anfitriones indios constataron que las posturas estaban muy alejadas y fueron incapaces de salvar las distancias entre los miembros participantes. Anthony Blinken, secretario de Estado estadounidense, insistió en que el presidente Vladimir Putin podría poner fin al conflicto mañana mismo si quisiera. Good evening, everyone. Every G20 member, and virtually every country, period, continues to bear the costs of Russia's war of aggression. A war that President Putin could end tomorrow if he chose to do so. Что касается содействия в разрешении кризиса, мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. En Suiza, los participantes occidentales de la Conferencia de Desarme de Ginebra abandonaron un discurso del número 2 de Lavrov. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, subrayó que la decisión de Putin de suspender el último pacto sobre armas nucleares que queda con Estados Unidos se produjo en respuesta a la política estadounidense sobre Ucrania. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavolley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.